La palabra venganzas que menciona el Salmo 94 se utiliza para describir una forma mediante la cual el Señor juzga al mundo. Los israelitas tenían prohibido vengarse personalmente. Sin embargo, era deber del gobierno civil retribuir con justicia a los malhechores. Hoy estamos en nuestro día 164 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra, transforma nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Salmos 94. Oración pidiendo justicia. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se vanaglorian. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. Dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son un solo soplo. Bienaventurado el hombre a quien reprendes, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mar por decreto. Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Salmo 95. Alabanza al Señor y advertencia contra la incredulidad. Vengan, cantemos con gozo al Señor, alabemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Para reflexionar. El Salmo 93 es el primero de la colección de 8 salmos que continúa hasta el Salmo 100, acerca del tema del reinado de Dios y su gobierno. Abre con una declaración absoluta que cambia completamente la perspectiva del creyente. El Señor reina. James M. Hamilton enfatiza que cuando el Salmo dice el Señor reina, no está anunciando el inicio de su reinado, sino declarando una realidad eterna e inmutable. Él siempre ha estado en su trono. Esto nos lleva a meditar y descansar en la soberanía de Dios, en su poder y el que está en absoluto control de cada detalle, grande o pequeño, en este universo. El Salmo presenta
a Dios vestido de majestad, afirmando que su autoridad no es frágil ni cambiante, sino firme, gloriosa e inconmovible. En los versículos 3 y 4, el salmista dice que los torrentes se han alzado con sus batientes olas. Estas aguas no solo representan dificultades personales, sino el caos mismo que amenaza el orden. Es el lugar público del desorden y la inestabilidad. Y aún así, Dios está por encima de todo ello. Observa que el salmista no pretende que los torrentes no existan. Él está consciente de las muchas aguas que a veces nos asedian, pero tampoco intenta vencer esos torrentes con esfuerzos humanos o su propia fuerza. Sabe que lo perderá si intenta superarlos por sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Lo mismo que tú y yo necesitamos hacer. Él se vuelve a Dios, deja de enfocarse en sus circunstancias difíciles y va a un poder que es más fuerte y poderoso que las olas y los torrentes. Él mira a aquel que es rey, aquel que controla las poderosas aguas. En el versículo 4 leemos: más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, el poderoso Señor en las alturas. Dios es más grande y poderoso que todas las tormentas e inundaciones que amenazan este mundo. Qué descanso que nuestras almas recuerden esta verdad. El Señor es Rey soberano y nada lo mueve de su trono. Las fuertes olas nos pueden zarandear y hacer perder el enfoque, pero necesitamos ver su majestad y que eso nos dé una visión apropiada de las circunstancias de la vida. Los torrentes existen, sí, pero Dios es más real, más alto y más poderoso que cualquier circunstancia difícil y estresante que podamos enfrentar. John MacArthur nos recuerda: el reinado de Dios garantiza la estabilidad del mundo, aun cuando todo parezca fuera de control. El Salmo finaliza con una serie importante de verdades. Dios, que sostiene el mundo, reina con estabilidad. Así como su gobierno sobre la tierra es estable, así también su revelación dada por las Escrituras es confiable y nos da seguridad. El Salmo 94 comienza con un clamor que puede incomodarnos. El salmista llama al Señor Dios de las venganzas. No es un deseo pecaminoso de venganza personal, sino un clamor por la justicia perfecta de Dios frente a la maldad. Este salmo afirma el reinado soberano del Señor en un mundo donde existen contradicciones e injusticias que son difíciles de entender con nuestra mente finita. Este salmo es un clamor contra opresores y el autor apela al carácter de Dios para su defensa, porque sabe que Dios no ignora la injusticia. Él ve, juzga y disciplina. En los primeros versículos vemos claramente el clamor por justicia. James H. Hamilton Jr. resalta que cuando el salmista dice Dios de las venganzas resplandece, no está expresando deseo pecaminoso de desquitarse, sino una confianza profunda en el carácter justo de Dios. Es decir, los hijos de Dios no toman justicia en sus manos, la ponen en las manos de Dios, como leemos en Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más adelante el Salmo describe a los malvados como arrogantes, opresores y aparentemente impunes, lo cual es parte de un patrón bíblico. El mal parece avanzar, pero está bajo sentencia. El punto no es negar la injusticia, sino verla desde la perspectiva del juicio final de Dios. Algo que también podemos ver es que la justicia por la que clama el salmista no es personal. Él intercede por el pueblo y se indigna profundamente al ver la actitud indiferente de los malvados, quienes actúan oprimiendo al débil, matan a la viuda, al extranjero y asesinan a los huérfanos. Además, ignoran la existencia y omnisciencia de Dios, diciendo que el Señor no ve nada. En los versículos 8 al 11 podemos notar características de la completa necedad de los impíos y cómo sus corazones se niegan a reconocer el poder del Señor y rechazan su justicia. Pero la realidad es que el Creador del oído y del ojo ciertamente oye y ve. Él disciplina y lo sabe todo. Esto confronta la idea del versículo 7, donde afirman que el Señor no ve nada.
El mensaje del salmista es claro. El Señor conoce a la perfección los pensamientos de los impíos y sabe que no son más que vanidad. En medio de esta oración por justicia, el salmista afirma lo bienaventurada que es la persona a quien el Señor disciplina y a quien Él instruye en su ley. Esta corrección es la evidencia de que pertenecemos a su heredad. Es muy reconfortante recordar que la disciplina del Señor no significa abandono, al contrario, como leemos en Hebreos 12:6, el Señor disciplina a quien ama. Dios forma nuestro corazón en medio del dolor, pero también nos da descanso y consuelo en los días de aflicción. En los versículos 16 al 19, el salmista, con dos preguntas retóricas, deja entender que Dios es aquel que se levanta por nosotros en contra de los malhechores y quien nos defiende. Él es nuestro refugio personal en todo momento, incluso en circunstancias en que estamos necesitados de justicia, en medio de la angustia y del dolor. El salmista afianza su esperanza en el Señor, recordando las intervenciones a lo largo de su vida que Dios ha hecho a su favor. El Señor es quien evitó su muerte, quien impidió que su pie resbalara, e incluso afirma que en medio de la multitud de inquietudes que se albergan dentro de él, los consuelos del Señor deleitan su alma. El Señor es tan misericordioso que en medio de nuestras dudas y preocupaciones nos da el consuelo y ánimo que necesitamos a través de su palabra. El salmista reconoce al Señor como su refugio personal, su defensor y consolador. En los últimos versículos del Salmo vemos la siguiente pregunta: ¿puede ser aliado tuyo un trono de destrucción? La respuesta es clara: Dios no se asocia con la injusticia, ni respalda sistemas que decretan el mal y oprimen al justo. El versículo 21 describe una realidad dolorosa. Los impíos se organizan, conspiran contra el justo y condenan al inocente. Pero en medio de esa corrupción el salmista cambia el enfoque. El Señor ha sido mi baluarte, la roca de mi refugio. En medio de las injusticias afirma su seguridad en Dios. El creyente no ignora la injusticia, pero tampoco se desespera porque sabe quién es su refugio. Aun cuando todo a su alrededor parezca incierto o fuera de control, descansa en la certeza de que Dios sigue siendo justo y soberano. Y luego viene la certeza final: Dios no ignorará el mal. Él hará que la iniquidad recaiga sobre los impíos y pondrá fin a su maldad. No habrá injusticia que quede sin respuesta. El Salmo 94 cierra recordándonos que, aunque hoy veamos injusticia a nuestro alrededor, Dios no es indiferente ni cómplice. Él es refugio para los suyos y juez justo sobre el mal. Y esa verdad sostiene al creyente: el mal no tendrá la última palabra. Dios sí. Para reflexionar. Cuando enfrentas circunstancias difíciles, tu primera reacción es enfocarte en el problema o afirmar que el Señor reina. ¿Qué cosas hoy están compitiendo en tu corazón con la verdad de que Dios está en control absoluto? ¿Estás confiando en que Dios hará justicia en su tiempo o luchas con el deseo de tomar el control por tu cuenta? ¿Cómo cambia tu perspectiva diaria al recordar que el mal no tendrá la última palabra sino Dios? ¿Dónde estoy buscando refugio cuando me enfrento a, al- a la injusticia? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 164. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.